Hermanos, si hay algo de lo que yo realmente estoy bien convencido es que Joel Meléndez, el pastor Joel, no tiene paciencia para trabajar con un rompecabezas. Yo no sé si aquí hay gente que tiene esa virtud, pero esta persona que está aquí no tiene de ninguna manera la virtud de trabajar con un rompecabezas. Mi esposa, Janice, sería o sabe muy bien que para mí sería una tarea demasiado complicada. Y la realidad no es porque yo no tenga la capacidad de hacer un rompecabezas, de seguro lo puedo hacer, pero reconozco que me hace falta bastante paciencia para poder terminarlo. Y nunca voy a olvidar la vez que entré a la casa de unos amigos que ya ellos se casaron, pero en ese momento ellos estaban por casarse y en su mesa tenían un gigantesco rompecabezas. Yo creo que ese rompecabezas tenía más de 1000 piezas. Y el punto era que ellos debían completar ese rompecabezas juntos como pareja y no podían hacerlo por separado. Y yo le doy gracias a Dios porque no me tocó ese pastor o ese consejero matrimonial a mí, porque si no, yo creo que a lo mejor no me hubiese casado. Así que realmente yo no sé si ellos lo pudieron terminar, pero sí sé que tuvieron que luchar tratando de escoger cada una de las piezas correctas para poder completar y terminar la imagen de ese rompecabezas. La realidad es que cualquier rompecabezas o es que un rompecabezas, cada pieza para completar la imagen es de suma importancia. Cada pieza en un rompecabezas es única. Yo creo que eso es lo que a mí me da trabajo, que veo una que yo veo que cabe ahí, pero la realidad es que cada pieza es única y ninguna puede sustituir a ninguna de las otras piezas. Y esto es para que la imagen al final pueda ser completada y que podamos poner cada una de esas piezas en ese lugar para poder ver a plenitud cuál es la imagen que se quiere llevar a cabo en ese rompecabezas. Y si hay algo que vemos en el Evangelio de Mateo a lo largo que él va trabajando en cada uno de los capítulos, es que él va presentando pieza por pieza para que de una manera progresiva se presente una sola imagen. Y esta imagen es a Jesús como el cumplimiento de aquel rey y Mesías anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Aquella imagen que presenta a Jesús como aquel heredero del trono de David. Y lo vemos cuando Mateo comienza presentando al principio de su evangelio la genealogía de Jesús. Lo vemos cuando él afirma que Jesús nace de una mujer virgen. Lo vemos también cuando Jesús fue bautizado, cómo fue afirmado por Dios Padre y en testimonio del Espíritu Santo. También lo vemos las muchas veces que a Jesús le llamaban o lo afirmaban que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo de David, que Jesús era el Hijo del Hombre. También lo vemos a través de cada una de las enseñanzas de Jesús, a través también de sus señales y de milagros. En un momento dado, Jesús mandó a dos discípulos de Juan el Bautista, a que le pudieran afirmar a Juan asuntos que tenían que ver sobre él, que pudieran afirmar que él era el Mesías. Así que cuando llegaron estos dos hombres, él les dijo, mira, no se preocupen, vayan donde Juan el Bautista y díganle que los ciegos reciben la vista, que los ojos andan, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Así que Mateo viene versículo por versículo presentando cada una de las piezas del gran rompecabezas que revelaría quién realmente era Jesús de Nazaret. Y en el pasaje de hoy, precisamente, Mateo va a presentar una de las piezas más importantes, una de las piezas cruciales que revelaría por completo lo que por mucho tiempo y por lo que vamos viendo a través de cada uno de los capítulos y a lo largo de la historia, se había estado revelando de manera parcial. Y ahora Mateo va a poner esta pieza que va a completar la imagen y va a definir de una manera particular el ministerio tanto de Jesús hacia dónde se dirige, como también el ministerio de aquellos que iban a seguir a Jesús. Y yo recuerdo, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder ver o volver a ver uno de los juegos de algún deporte que a usted le guste mucho. Y para mí, definitivamente lo fue la serie de los Cavaliers con los
con los Warriors cuando el gran baloncelista de todos los tiempos, el GOAT, LeBron James, se encontraba en una serie 3-1 por debajo. Y cuenta la historia que nadie había podido salir de esa racha hasta que llegó LeBron James, que todavía está ahí con 40 años jugando. Así que en esa serie LeBron realmente hizo historia reponiéndose de una racha 3-1. Así que eso es uno de los momentos que a mí me gusta como que revivir de vez en cuando, ¿verdad? Me gusta volver otra vez a ver alguno de esos juegos o ver la serie. Pero lo que realmente quiero traer con esto es que no es lo mismo ver esa serie la primera vez cuando uno todavía no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe ni se imaginan que LeBron James y su equipo se iban a reponer de esa serie, que cuando tú la ves por segunda vez. La segunda vez, aunque pudieras revivir las emociones y uno como quiera está ahí al filo de la butaca, como decimos en el buen puertorriqueño, siempre va a haber un rayo de esperanza en lo más profundo de nuestros corazones que nos dice, no te preocupes, Joel, que vamos a ganar esta serie. Y de manera similar, en el pasaje de hoy, la pieza del rompecabezas que Mateo va a presentar en cuanto a la revelación de quién es realmente Jesús, es lo que nos dará esperanza en medio de cualquier sufrimiento que pudiéramos experimentar en este mundo caído. Es la pieza que iba a definir ahora el curso por el cual Jesús se iba a mover hasta ahora, hasta Jerusalén, pero también es la pieza que iba a guiar a aquellos que iban a seguir a Jesús. Y al final, dentro de los padecimientos y el sufrimiento y las pruebas que se avecinaban, esta verdad tenía que guiarlo y sostenerlo de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué es lo que estaremos viendo en esta tarde en el pasaje de hoy? Primeramente estaremos viendo dos preguntas muy similares que Jesús le hace a sus discípulos. Y segundo, Mateo nos va a presentar las implicaciones de las respuestas de estas dos preguntas, entre ellas las implicaciones que tenían para Pedro. También vamos a ver las implicaciones que tenía para Jesús y por último vamos a ver las implicaciones que tenía para aquellos que querían seguir a Jesús. Y lo primero que hace Mateo en este pasaje de esta tarde es que nos ubica en tiempo y espacio y es una frase muy pequeña, muy corta, pero es bien importante porque Jesús llegó a una región que se llamaba Cesarea de Filipo. Entonces, ¿qué sabemos de esta región? ¿Por qué para Mateo era importante poner esta región? Y dentro de todo lo que pudieran buscar o ver sobre esta región o conocer sobre ella, lo más importante que debemos saber es que Jesús escoge esta región, este lugar donde vivían mayormente gentiles, que era un lugar donde mucho se vivía y se relacionaban religiosamente con mucho sincretismo, reinaba la idolatría, reinaba el paganismo, habían templos donde allí se llevaban sacrificios específicamente a otros dioses y es en ese lugar, en medio de tanto paganismo, en tanto sincretismo, que Jesús escoge hacer dos preguntas muy importantes sobre sus personas. Y la primera pregunta que le hace a los discípulos es, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y es interesante porque Jesús en esta pregunta pudo haber dicho que directamente, ¿quién dice los hombres que soy yo? Sin embargo, él empieza haciendo una pregunta sobre quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre. Y en esta pregunta es bien curioso, no curioso, sino bien interesante que utilizó el título del profeta Daniel, o el mismo título que utilizó el profeta Daniel, para referirse al Mesías, para referirse a aquel que en Daniel 7 se describió como el Hijo del Hombre que venía en las nubes a gobernar todas las naciones. Pero la respuesta de los discípulos nos revela que la gente que al momento había conocido a Jesús aún no lo habían relacionado directamente con la figura que había anunciado Daniel, como aquel que venía a liberar de opresión al pueblo de Israel. Por eso en el versículo 14 vemos que la respuesta de ellos es que algunos piensan que él es el Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno pensaba que era alguno de los profetas. Y aunque pareciera que cada una de las respuestas que ellos pudieron dar en ese momento
pudieran tener algo de verdad en ellas, son respuestas que parecieran que tienen algo de verdad, la realidad es que ninguna de ellas era correcta. Pudieran ser piezas que se parecen, que tú pudieras ubicar en el rompecabezas, pero realmente no lo es. Y así mismo como en un rompecabezas cada pieza es única, no podemos poner una en donde no le corresponde, aunque sea parecida. Y aunque a veces la imagen sea parecida, así mismo la respuesta que Jesús estaba esperando de sus discípulos era una respuesta única. Y aunque Juan el Bautista era una figura que pudiera encajar, era una figura que a lo mejor tú la puedes machar en un lugar de rompecabezas, la respuesta que Jesús estaba buscando sobre quién era el Hijo del Hombre, al final esa pieza iba a distorsionar, hablando de poner la pieza de Juan el Bautista, si la llegan a ubicar en ese lugar, iba a distorsionar la imagen de la revelación de quién realmente era y es el Mesías prometido. Así que, para que no quedara dudas en cuanto a quién Jesús se estaba refiriendo, ahora Jesús clarifica o aclara un poco más su pregunta y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Ahora sí que la cosa se puso, ¿verdad?, difícil. Porque aunque los discípulos venían de ver las obras de Jesús, a ver las obras que Él estaba realizando y haber escuchado de su sabiduría, todavía ellos luchaban con su incredulidad. Y lo vimos en los mensajes anteriores, donde todavía había una lucha con la fe. Todavía estaban luchando con la fe. Por eso en su primera respuesta no apuntaba directamente a Jesús, no pudieron ubicar a Jesús como el Mesías, apuntaban a otras figuras que también habían sido anunciadas por los profetas del Antiguo Testamento. Pero aquí la cosa ahora se pone buena, como decimos en el buen puertorriqueño, y definitivamente lo que vamos a estar viendo en este momento es el clima de lo que Mateo ha estado relatando. Y es la respuesta de Pedro la que revela quién realmente es Jesús. Versículo 16, Pedro responde, yo me imagino a él que con voz de trueno, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta para nosotros los creyentes de hoy pudiera ser algo muy lógico. Era la respuesta que debe esperarse de ver la persona de Jesús. Lo que pasa es que nosotros ya nosotros vimos el juego y desde esta perspectiva nosotros podemos, ¿verdad?, tener otra manera de responder y de crear una lógica porque ya tenemos la imagen completada. Pero en ese entonces era una respuesta muy reveladora tanto de la persona que venía, que era Pedro, de los que estaban allí también escuchando. Ahora Pedro estaba apuntando directamente y ubicando a Jesús como el cumplimiento del Mesías prometido. Y Pedro va más allá y no tan solo afirma que Jesús es el Cristo, sino que es el Hijo del Dios viviente. Y esta expresión no era algo raro o nuevo para los que estaban allí, pues ya ellos habían escuchado del salmista, y como lo vemos en el Salmo 42, 2, que ya había una expresión sobre Dios de esa manera cuando dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Hermano, esto es una confesión gloriosa lo que acaba de hacer Pedro en este momento. Acaba de poner esta pieza de rompecabezas que viene construyéndose a lo largo de la historia redentora del hombre y faltaba, y aunque la imagen estaba casi completada, sin esa pieza la imagen no podía estar completada. Pero Pedro ahora acaba de revelar lo que era la pieza central y más importante del rompecabezas redentor y de nuestra historia redentora. Que asimismo revela la imagen de aquel que hace posible el cumplimiento de ese plan redentor que venía construyéndose año tras año, siglo tras siglo para la humanidad. Y es por tal razón que Jesús, ante la confesión de Pedro sobre quién era el Cristo que apuntaba hacia su persona, presenta varias implicaciones. Jesús lo pudo haber dejado ahí y se pudo haber cerrado la conversación y se pudo haber ido y no vuelto a hablar con los discípulos en ese entonces. Pero esa confesión venía acompañada de unas implicaciones. Y la primera es que la fuente de la revelación de la confesión de Pedro no era humana.
Porque lo primero que pudiéramos hacer, wow, Pedro era brillante, Pedro fue brillante, Pedro pudo captar todo lo que venía sucediendo en el ministerio de Jesús, capítulo por capítulo, para entonces de manera intelectual poder descifrar o poder confesar que Cristo era el Mesías. Pero no. La primera implicación que Jesús quiere establecer es que la fuente de la revelación de la confesión de Pedro no era humana, sino era divina. Versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto no se trata o no se trataba de que Pedro había escogido la respuesta correcta por eliminación de las que no le hacían sentido. Yo no sé si usted, yo era experto en exámenes de escoge, porque en este asunto de probabilidades, pues si hay 4, hay 2 que definitivamente no son, quedan 2, y de las 2 tuve una que tú dices, esto es imposible, pues ya tú escoges. Pedro no se encontró con un examen, ¿verdad?, de escoge donde al final dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús deja claro que la afirmación de Pedro en cuanto a la divinidad de Jesús era una obra exclusiva de Dios. Y esto definitivamente eliminaba la posibilidad de que Pedro o aún nosotros hoy día pudiéramos atribuirnos a nosotros mismos la fuente de la revelación de quién es nuestro Señor y Salvador Jesús. La segunda implicación que vemos es el rol tanto de Pedro como de la iglesia, o que la iglesia tendría en el establecimiento del reino de Dios. Versículos 18-19, él dice, yo también te digo, Jesús hablando, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y definitivamente en estos 2 versículos hay una serie que pudiéramos hacer como de 3 meses, pero no lo vamos a hacer, porque hoy tenemos Santa Cena y vamos a coger, ¿verdad?, de manera general qué es lo que Jesús está hablándole a Pedro, o qué es lo que, ¿verdad?, él quisiera resaltar, qué es lo más importante. Lo primero que vemos aquí en términos generales es que Jesús le está dejando saber a Pedro su rol y la autoridad que se le ha concedido para el establecimiento y el avance del reino de Dios. Ahora bien, lo que debemos tener claro en estos 2 versículos es lo que no implican precisamente estos 2 versículos. Primeramente, no implica que Jesús no está diciendo que Pedro es el fundamento o la piedra angular donde se establecería la iglesia del Señor. Y eso es bien importante porque si no tenemos ese punto claro, pudiéramos estar construyendo un edificio completamente distorsionado y sin fundamento que al final se va a derrumbar. Y mejor no lo pudo haber afirmado el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11 cuando nos dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es, y aquí lo define claramente, Jesucristo. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, 20, nos dice, hablándole a la iglesia en Efesios, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y Pedro, más que nadie, aquel que estaba de frente a Jesús y escuchándolo, sabía y estaba seguro quién era la roca a la cual Jesús se refería. Porque cuando vamos a su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 4 al 10, vemos cómo nos afirma el mismo Pedro que Jesús es la piedra viva, que Jesús es la piedra escogida, que Jesús es la piedra preciosa delante de Dios, la piedra angular, la piedra que desecharon los constructores, que Jesús es la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Como decía un buen puertorriqueño, más claro no canta un gallo. La roca que Jesús está hablando en ese momento es Él mismo, Jesús, la piedra angular, el fundamento, en quien todo el edificio, refiriéndose a la iglesia, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Lo segundo que Jesús no quiere decir en el versículo 19 es que las llaves del reino implica que en tanto los apóstoles como los creyentes pueden desatar bendiciones para sus vidas o atar maldiciones que vengan en contra de ellos. Y esto es bien importante porque hoy día este versículo se toma y se distorsiona y crean una teología completamente maligna y proveniente de las mismas pailas del infierno para poder manipular a la gente y poder distorsionar el mensaje del evangelio, como hablábamos hace un instante cuando Pastor Xavier estaba hablando de las ofrendas, para poder manipular este asunto de todo lo que tú ates aquí en la tierra será desates aquí en la tierra en cuanto a bendiciones para ti, el Señor lo va a atar, lo va a desatar desde el cielo. Y lo mismo para las maldiciones, y eso no es lo que Jesús quiere referirse en ese versículo. Lo que realmente Jesús está afirmando en esta expresión es que tanto a los apóstoles como a los creyentes se les ha dado una autoridad para juzgar en la tierra quién debía de ser reconocido dentro del reino y quién no. Y esto realmente es lo que nosotros conocemos como la disciplina bíblica. Y mejor Jesús no lo pudo explicar unos capítulos más adelante, en el capítulo 18, versículo del 15 al 20, donde Él está trabajando precisamente o hablando sobre un asunto donde le tocaba a ellos poder discernir si la persona por la cual había pecado iba a responder como debería responder un creyente. Y vemos que en el Mateo 18, 15 y 20 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Claramente el atar y desatar está relacionado a la autoridad que se le ha concedido a la iglesia para afirmar quién están dentro y quién están afuera. Una responsabilidad que se le estaba dando a los apóstoles, pero también a la iglesia, para poder definir y juzgar si dentro de los que habían confesado o habían profesado que Jesús era el Señor, realmente eran creyentes. ¿Por qué? Porque para el Señor era importante que su iglesia, su cuerpo, se mantuviera protegido y no con personas que no eran creyentes. Y lo vemos más adelante en 1 de Corintios y en 2 de Corintios, donde se ejerce este tipo de disciplina. Ahora bien, la confesión de Pedro presenta también otras implicaciones que están relacionadas al ministerio de Jesús. Y para aquellos que querían seguir a Jesús, tenían que entender cuáles eran estas implicaciones. Y lo menciono porque es interesante cómo Mateo, luego de esta confesión que relata y la declaración de Jesús, le hace a sus discípulos, en el versículo 20, dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muy probable que los discípulos, luego de haber escuchado la revelación de que Jesús es el cumplimiento de aquel Mesías prometido, se vieran tentados a pensar que ahora llegó el momento de ellos brillar. Es el momento de nosotros levantar las almas y conquistar y salir de la opresión en la cual ellos se encontraban ante el Imperio Romano. Así que Jesús, sabiendo que eso podía ser una tentación para ellos o una manera de ellos abordar la revelación de quién era Jesús, ahora se toma el tiempo para aclarar lo que realmente implicaba la verdad de que Él era el Cristo. Y esto era que Él tenía que sufrir, que Él tenía que padecer y padecer hasta la muerte. Pero también necesitaba aclararles que la muerte no era el fin, pues Él al tercer día resucitaría. Y esto trajo tanta confusión entre ellos que el mismo que había confesado a Jesús como el Cristo, ahora se había convertido en una piedra de tropiezo.
En otras palabras, si esto fuese una escena en estos días, yo me imagino a Pedro allí que cuando escuchó a Jesús decir que tenía que padecer por los escribas, morir y resucitar al tercer día, lo primero que él dijo, hey, wait a minute, creo que nos estamos confundiendo de película aquí. Tú acabas de confesar que eres el Cristo. Lo próximo que viene es, nosotros vamos a conquistar y vamos a pelear, vamos a levantar las armas y vamos a perseguir la gloria que ha sido asignada para nosotros. Si tú eres el Cristo, no hay manera que el medio para alcanzar la gloria sea a través del sufrimiento y mucho menos de la muerte. Los discípulos que estaban allí, y en especial Pedro, no estaba muy claro, aunque había confesado que él era el Cristo, todavía no estaba muy claro de las implicaciones que tenía el haber puesto esa última pieza que revelaba la imagen de quién era Jesús, el Cristo. Y entonces esto hace que Jesús entonces utilice la expresión que utilizó casualmente en el desierto cuando reprendió a Satanás, y en el versículo 23 le dice, quítate delante de mí, hablándole a Pedro, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El mismo que había confesado a Jesús como el Cristo, ahora se había convertido en instrumento de Satanás. El mismo que había sido llamado Pedro y que se le había sido asignado la responsabilidad y su rol en el reino de Dios, ahora se había convertido en un instrumento de oposición. Y esto es importante porque de la misma manera que la confesión de Pedro dependió completamente de la revelación de Dios mismo, también su respuesta a la implicación de esa confesión debía depender de la verdad de quién era Jesús. Sin embargo, Pedro fue arropado rápidamente por su incredulidad. Y para no dejar nada pendiente, Jesús cierra este capítulo estableciendo las implicaciones para aquellos que luego de conocer la revelación de quién es Cristo, entonces querían seguirle. Y estas implicaciones pareciera que en vez de motivar a los discípulos pudiera espantarlos. Y yo no sé si usted ha tenido yo sé que sí. Si ha tenido la oportunidad de ver estos anuncios que te dedican 15 segundos para decirte que el medicamento te va a salvar la vida y los otros 45 segundos para dejarte saber todos los riesgos que tienes y de las 1000 posibilidades que puedes morir ingiriendo el mismo medicamento. ¿Lo han visto? Y es bien interesante porque mientras te van diciendo que puedes morir, la escena que está atrás es familia, todo el mundo disfrutando, la persona pasándola bien, pero lo que se escucha realmente es, ten cuidado que si la mayoría de los que consumen esto mueren. Y pareciera que de manera similar, ¿verdad? Jesús, luego de revelarse como el Cristo, ahora les advierte de las implicaciones que hay para aquellos que le siguen. Y estas son bien sencillas, pero bien contundentes. Y estas son negarse a sí mismo. Aquellos que querían seguir a Jesús tienen que negarse a sí mismos, tienen que tomar su cruz y perder la vida. De seguro Pedro dijo de nuevo, wait a minute, ¿de qué estamos hablando? Y sí, seguir a Jesús, hermanos, cuesta. Pero como escuché de un pastor alguna vez, el no seguirle cuesta más, porque cuesta la vida eterna. Por eso Jesús no tan solo habló de lo que costaría el seguirle, sino también de la esperanza que tenemos aquellos que ponemos nuestra confianza en Él. El que pierda su vida no la perderá y simplemente la perderá, sino que aquellos que perdieron su vida por causa de mí, la hallarán. Había una esperanza ahí. Al final de todo esto, yo regresaré, Jesús le dice, yo regresaré en la gloria de mi Padre y recompensaré a cada uno. Versículo 28. Cierra diciendo, y en verdad les digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Seguir a Jesús cuesta, iglesia. Seguir a Jesús implica padecer. Seguir a Jesús implica sufrir e incluso morir a causa de su nombre. Pero de nada vale que nos ganemos el mundo entero si al final nuestra alma se pierde. Y quizá alguno de nosotros, al igual que Pedro, no podamos entender el porqué
de las implicaciones de seguir a Jesús. Quizás nos preguntemos, ¿por qué si hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué si hemos confesado a Cristo como nuestro Redentor, nuestro Salvador, tenemos que padecer? ¿Por qué tenemos que pasar por circunstancias tan difíciles? A veces somos como Pedro y nos decimos a nosotros mismos, hey, yo soy un hijo de un rey, yo no tengo que sufrir ni padecer a causa del Evangelio. Yo no puedo y ni debo estar pasando por lo que estoy pasando. Yo soy hijo de un rey. Y es verdad, somos hijos de un rey. Pues ese rey al que te estás refiriendo es el mismo que el profeta Isaías lo describió de esta manera. Ese rey fue despreciado y desechado de los hombres. Ese rey fue varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, no lo estimamos. Ciertamente ese rey llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre ese glorioso Rey y por sus heridas hemos sido sanados. Definitivamente, nuestro Señor y Salvador sufrió por nosotros y sufrió por nosotros hasta la muerte. Y como dice Pablo, muerte de cruz. Pero en su muerte, iglesia, nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados y sido justificados delante de Dios. Y como el apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los filipenses, cuando nos dice, porque le dice a la iglesia en Filipo, le dice, porque a ustedes se le ha concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y hermano, yo entiendo que el pasaje de hoy es uno que nos puede ayudar a reflexionar en dónde está arraigada nuestra fe. Primeramente, hoy es un buen día para hacernos la pregunta, ¿quién es Jesús? Y quizás nos pudiéramos apresurar y contestar esta pregunta desde una perspectiva, de una manera intelectual. Podemos ser rápidos en sacar la teología que tenemos y decir, yo sé quién es Jesús, pero vuelvo y te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Y quizás pudieras responder esa pregunta como Pedro, en una convicción que no venía de su intelecto. La pregunta es, ¿pudieras contestarla de esa manera? ¿O realmente lo pudieras hacer reconociendo que si podemos confesar o contestar la pregunta de quién es Jesús para ti, es una obra o una respuesta a la obra sobrenatural la cual Dios ha hecho en cada uno de nosotros? Si esta pregunta te ha tomado por sorpresa en esta tarde y de cierta manera pudieras estar luchando con la duda y la incredulidad, definitivamente hoy es un buen día para que afirmes tu fe en el Señor y comiences a vivir según la verdad que te ha salvado. El mismo Jesús le dice a Pedro, Pedro, no te emociones mucho, porque la realidad del asunto es que tú eres bienaventurado, porque lo que has confesado no proviene de tu razón, no proviene de tu intelecto, proviene directamente de Dios. Hermano, cuán cierto es para ti la verdad de que a nosotros los creyentes no tan solo se nos ha concedido creer en Él. Para nosotros quizás leemos hasta esa parte del pasaje, gloria a Dios, se nos ha concedido creer en Él. Pero cuán cierto para ti es la verdad también que se nos ha sido concedido sufrir por Él. En muchas ocasiones somos como Pedro, afirmamos claramente nuestra fe en Cristo, somos vocales en afirmar nuestra fe en Cristo, pero rechazamos la verdad de que también
tenemos que sufrir por Él. A nadie se le ha prometido que la vida del creyente va a ser de color de rosa. Hay ministerios que predican ese falso evangelio, que vienes a Cristo y todos tus problemas se van a resolver, todas las deudas se van a pagar, no vas a tener enfermedades y vas a parar de sufrir. Pero la realidad es que a nadie se le ha prometido que la vida del creyente va a ser de color de rosa. Yo creo que el mismo Jesús le advierte a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No se nos ha prometido que por ser creyentes no experimentaremos tiempos difíciles. Yo sé que hoy, en esta tarde, habemos creyentes aquí que estamos pasando por tiempos difíciles. Y es la verdad, no se nos ha prometido que no vamos a pasar por tiempos difíciles. No se nos ha prometido que no vamos a pasar por pruebas a las cuales no sabremos cómo afrontarlas. Vamos a pasar por pérdidas de seres queridos, pérdidas de empleo, pruebas en nuestro matrimonio, pruebas con nuestra salud. Pero lo que sí se nos ha prometido es que en medio de todo este sufrimiento, en medio de todo este padecer, Dios estará con nosotros, en medio de la prueba hasta el fin. Se nos ha prometido que Dios continuará gobernando en su trono mientras estemos padeciendo en este mundo. Y sobre todas las cosas podremos tener la certeza de que Jesús conoce lo que estamos pasando, pues Él mismo padeció por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 4, 15 nos recuerda y 16 lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, y este es el llamado que yo le hago a ustedes en este día, eso es una verdad: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, acerquémonos al Señor en confianza. Es una realidad, vamos a sufrir, vamos a padecer, seremos confrontados con nuestra debilidad y con nuestro pecado en muchas ocasiones, pero eso no es una razón para alejarnos del Señor, sino precisamente Él, que conoce la manera en que nosotros padecemos, porque Él padeció. Acerquémonos al Señor en confianza, sabiendo que Él está no tan solo al tanto de nuestras pruebas, iglesia, sino que ha prometido ser nuestra ayuda oportuna en medio de dichas pruebas. En nosotros tener claro esta verdad, iglesia, nos hará responder en nuestros momentos más difíciles, como en un momento respondió Job y expresó una de las expresiones que más compartimos y más recordamos: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En nuestra prueba reconocemos lo que Dios nos ha dado, reconocemos lo que Dios nos ha quitado, pero respondemos en adoración, porque sabemos que en medio de nuestra prueba Él está con nosotros, padeciendo con nosotros, conociendo nuestro padecimiento, porque Él lo vivió en carne propia. Así que adoramos al Señor, bendito sea tu nombre. Yo creo que otra pregunta que nos pudiéramos hacer hoy es: ¿qué es lo que estamos dando a cambio de nuestra alma? Yo creo que junto con esta pregunta podemos preguntarnos también: ¿qué es, iglesia, lo que está llenando nuestras agendas? ¿Qué es lo que está guiando nuestras motivaciones? ¿Qué es lo que estamos acumulando? Definitivamente las respuestas a estas preguntas indicarán dónde están nuestros tesoros. Y allí donde estén nuestros tesoros, descubriremos dónde está nuestro corazón. Yo creo que mejor no lo pudo expresar el mismo Jesús cuando dice: en el pasaje de hoy, pues qué provecho obtendrá un hombre
si ganara el mundo entero, pero pierde su alma. Vuelvo y les pregunto, amados, ¿qué estamos dando a cambio de nuestra alma? Y cierro con una cita de Charles Spurgeon que dice: el mismo sol que endurece el barro es el que derrite la cera. Y esto lo que quiere decir es que las pruebas y tribulaciones pueden endurecer a algunos, haciéndolos insensibles al amor de Dios, pero de la misma manera que endurece a algunos, puede derretir a otros, enseñándonos paciencia y resistencia. Hermanos, la prueba al final de cuentas es un medio por el cual se construye y vamos construyendo nuestro carácter y nos hacemos más sensibles a la bondad de Dios y más conforme a su imagen. Por eso mi oración para nosotros en esta tarde es que el Señor nos ayude a ser fieles en medio de la prueba. Que el Señor nos ayude a ser fieles en medio del sufrimiento y más aún cuando sabemos que sufriremos por Él y por el Evangelio que estamos profesando. ¿Qué tal si oramos en esta tarde?